Muy buenas tardes, comunidad de Machalí. Mi nombre es Roberto Carreño, soy el profesor de pintura de la Oficina de Cultura y Patrimonio, y en esta oportunidad vamos a aprender a hacer un pez dorado y vamos a partir con una estructura porque vamos a ir reservando las luces. Vamos a hacer un óvalo y después de la parte de la cara de la colita, ahí nos vamos a empezar a estirar, ¿cierto? Con formas bien simples, y vamos a hacer la colita extensa ahí, una colita extensa. Y después tiene una aletita acá arriba, que tiene como esa forma. Una aletita acá abajo. Otra acá atrás, más chiquitita. Y esta lateral, ¿cierto? Que sale de aquí, se proyecta hacia atrás. Tiene como esa forma. ¿Por qué lo dibujamos primero? Porque vamos a reservar los blancos de las partes más luminosas. Entonces, si las tapamos, no vamos a lograr el blanco que queremos. Y la forma de la carita, ¿cierto? Más finita. Ahí lo vamos a ir haciendo. Y el ojito grande está por acá. El ojito con la pupila. Este va a ser el trabajo que vamos a hacer hoy día. El pez dorado se llama. Y estas aletitas son un poquito más largas, pero los vamos a hacer más chiquititos para hacerlo después en la hoja. Entonces, una forma bien sencilla, ¿cierto? Óvalo, trazamos la colita, la dibujamos y las aletas y empezamos a trabajar. Aquí tenemos la hojita, ¿cierto? Puse una guía para que quede derechito con respecto al celular. Y empezamos a dibujar. Podemos ocupar el ocre amarillo, un color, ¿cierto?, que es intermedio. Y empezamos a hacer el óvalo. Trazamos la colita para atrás aquí. La colita, o tiene como una aletita, son más largas. Así que lo chequeé un poquito con respecto a la hoja. Hay algo atrás que se está marcando. Ahí marca un poquito la hoja. Tenemos una aletita acá abajo aquí. Lleva un movimiento. Lo dibujamos con el plumón para que ustedes lo vean. Ahora lo vamos a estar dibujando con lápiz color. Y cuando ya se empiece a trabajar la luz y sombra, ahí lo van a ver con más detalle. Y los ojitos bien grandes. El ojito. Después de que tenemos ya trazado ya la forma,
Vamos a repasar un lápiz que se note un poquito más, porque está medio borroso, como es muy amarillo, se pierde un poquito en el fondo. Las aletas tienen un movimiento de onda, simulando como que se va desplazando en el agüita. Ahí tenemos el dibujo más concreto, ¿cierto? Que se notan más los bordes. Ahí. Y empezamos a trabajar el fondo entonces. Lo vamos a hacer bien oscurito para que resalte bien las luces del pez. Y vamos a trabajar con un color violeta para contrastarlo con el amarillo del pez. Amarillo, naranjo y violeta y azul, el fondo. Entonces partimos con el fondo. Y vamos a ir trabajando alrededor, ¿cierto?, del pececito. Para que quede bien oscurito, tenemos que pasar varias veces la línea en el fondo. O sea que pasamos con el lápiz una capita, dos, tres capas encima y así vamos llenando los espacios del papel hasta lograr una oscuridad mayor. Vamos a correr un poquito el papel para que quede más cómodo para el brazo.
Cada vez que usted insista con el lápiz, se va a ver más oscuro el fondo. Fíjense ahí que se vuelve a sumar la capita, una con otra, y vamos oscureciendo cada vez más. Pasamos por arriba y ahora nos vamos por abajo. Ahí vamos pasando con harto cuidadito para no cubrir el pez, sobre todo las partes que son más luminosas. Acomodamos la hoja. Y para lograr una oscuridad mayor, ustedes vuelven a pasar el lápiz de arriba, se van sumando una capita con otra, y fíjense ahí cómo se va oscureciendo. Así logran un fondo más oscurito. Se puede matizar con violeta y azul, o varias capas de violeta.
Ahí, ¿cierto? Miren que se ve lindo. Y seguimos trabajando entonces con los amarillos del pez dorado. Eh, hay unas partes que son más intensas. Hay unos blancos, por ejemplo, que son unos brillos más fuertes que están aquí. En ese punto lo vamos a marcar un poquito. Y unos blancos que están en la aleta que está acá abajo. Esos blancos se reservan. Ustedes dejan el fondo del papel, que se note el blanco ahí del papel. Y empezamos a pasar un amarillo bien intenso. Y aquí también, donde dijimos que estaban los brillos de arriba, empezamos a pasar el lápiz amarillo alrededor, dejando esos brillos que se vean más luminosos. Ese blanco del papel. El pez tiene una textura, ¿cierto?, de las escamas, que ahí habría que hacerlo ya con más tiempo para hacer esos detalles. Vamos a tratar de simularlo de lo que más podamos. Y toda esta parte de arribita acá es muy luminoso. Entonces lo hacemos con el lápiz amarillo. Aquí arriba también tiene una parte bien luminosa en la aletita de arriba. Estamos trabajando las partes más luminosas primero, para poder ubicarnos y empezar a trabajar después los valores de luz y sombra. Aquí hacia abajo es un color más café, solamente tiene un brillo aquí, y en la aletita de acá abajo, el borde es más luminoso, por todo el borde. Y el bordecito de acá es más luminoso, trabajamos amarillo. Tenemos ya ubicados las luces, ¿cierto? Aquí también hay una parte que es más blanquita, lo vamos a reservar. Y la aleta esta es blanca, pero está dentro de la sombra, entonces es más gris. Aquí se divide un poquito la aleta en una parte de un color más blanco y un color amarillito de la piel. Después del amarillo entonces nos pasamos al color naranjo. Tenemos también un color cafecito para hacer las sombras. Seguimos con un colorcito más naranjo. Lo pasamos suavemente. Y tiene una delicadeza el pez, que son como pequeños surquitos que tiene la aleta. Un trabajo muy fino ahí. Marcamos esos pequeños surquitos que tiene la aleta para pasar nuevamente el amarillo. Pero vamos a pasar un ocre amarillo, que es un amarillo más oscurito, que es un color como mostaza, para que vaya simulando la sombra del amarillo.
Este mismo colorcito amarillo más oscuro lo vamos a empezar a meter acá abajo, en la parte que tiene más sombra del pez. También lo vamos a meter acá en la colita. Y también lo vamos a meter acá en la aleta que está acá abajito. Y ya tenemos, ¿cierto?, el color amarillo, el naranjo. Lo ocupamos de esta manera. Ahora nos vamos a saltar un cafecito que tenemos acá, un café claro. Y vamos a repasar la sombra de acá abajo, de esta aletita. Es un colorcito un poquito más oscuro, va dando la sensación de sombra. La parte que yo quiero oscurecer, vuelvo a pasar el lápiz. Cada vez que yo insista, voy a ir logrando una oscuridad mayor. Se va tapando el blanco del papel. Aquí también le vamos a dar una capita que es más oscurito. Aquí en la guatita más oscurito. Y así vamos dando, ¿cierto? De a poquito vamos matizando el trabajo del pez. Volvemos a insistir acá abajo, en esta aleta que está más perdida en la sombra. Y esta aletita que va aquí es más clarita,
pero tiene un color muy especial que se hace como más verdoso. Vamos a ver si pasamos primero el ocre amarillo, después un poquito de verde. Para dar la sensación de sombra, vamos a tirar un poquito el café. Vamos a llegar a la parte baja acá del pez, acá abajito. Tiene unos colorcitos como medio celeste, medio verdosos. Vamos a tirar el color café primero. Habíamos partido por un color naranjo, ¿cierto? Volvemos a repasar el naranjito, que es más clarito que arriba. Si ustedes insisten con el color naranjo, se va a ir viendo cada vez más intenso. Esta textura que tiene el pez son pequeñas rayitas que van dibujando las escamas. Y ustedes con harta paciencia le van haciendo estas rayitas. Es como una trama como de tejido. Se van repitiendo las mismas líneas hacia abajo. En este caso se van entrecruzando. Hay unas que van así en diagonal y otras que son más en diagonal pero en el otro sentido. Entonces, si quieren hacerle más detalle, pueden ir dibujando esta textura que tiene. Van así, después van en el mismo sentido y después se invierte un poquito la línea hacia el otro lado. Unas pequeñas rayitas van a dar la sensación de textura de pez, ¿cierto? De las escamas. La colita también tiene como una especie de surco una especie de surquitos, tiene la forma de la colita. Entonces vamos haciendo con la línea, volvemos a repasar esas partes para que queden más oscuritas. Y con la delicadeza, ¿cierto? De los peces que se mueven como con la onda de la agüita, como que todo lleva una especie de movimiento, una especie de onda. Ahí, ¿cierto? Cada vez más lindo está quedando el pez.
Vamos a hacer la parte de abajo. Vamos a tirar un celestito, porque con los amarillos va a dar un tono verdoso. Lo pasamos muy suave, ¿cierto? Para que no oscurezca tanto el celeste. Y vamos a pasar el ocre amarillo porque es un color más oscurito. Porque está en la guatita, las sombras están hacia abajo. Y va tomando forma el pez. Entonces vamos a seguir, ¿cierto? Con el color naranjo, pero uno más clarito. Para fundir el amarillo con el naranjo hacia arriba. Todas esas migas que van quedando, ustedes las van sacando. Para que no manche el trabajo. Aquí, ¿cierto? Vamos haciendo este color naranjito más clarito. Como se ve muy bien ahí. Tenemos que hacer un poquito más de sombra, ¿cierto? Que contraste más. Este mismo color celeste lo vamos a tirar en la colita. Se va a ir fundiendo con el amarillo, va a ir dando tonos medio verdosos. Aquí también en la colita se va a ir fundiendo, va a dar tonos más verdosos. Ahí produce un efecto de sombra. Cada vez que ustedes insistan acá abajo, el color se va a ir sumando, va a dar un efecto más de sombra, más oscurito. Aquí también tiene que ser más oscurito. Aquí también hay una parte más oscurita. Pasamos muy suave porque apenas se ve la sombra, una sombra muy delicada. Y aquí en la aleta también. Los celestes se mezclan con lo naranjo y lo amarillo y queda un tono medio verdoso, gris. Se agrisa por el naranjo y queda un poquito verde con el amarillo.
Ahí. Tenemos que volver a insistir con las sombras más oscuritas. Así que volvemos a repasar con el lápiz por acá. Volvemos a insistir en la parte más oscurita de acá de las sombras. Tenemos que volver a marcar el ojo para que se vea mejor. Vamos a ocupar los tonos violeta para hacerlo. Y se me anduvo corriendo un poquito el blanco, y lo vamos a tratar de enderezar. La pupila bien oscurita. Y repasando un poquito por el contorno acá del ojito. Ahí. Y la parte de abajo es amarillo ocre, con un poquito de verde, se nota más oscurito. Tiene una sombra hacia abajo y hacia arriba tiene la luz. Entonces tiramos el amarillo intenso hacia arriba. Podemos dejar un poquito de blanco para que se vea más luminoso. Y el ocre amarillo hacia abajo, ¿cierto? Que es este color, o este color cafecito. Da un efecto más de sombra. Y le tiramos un poquito de celeste para hacer un efecto medio verdoso. Y este verdecito da un efecto más de sombra todavía. Ahí tenemos el ojito bien marcado. Tenemos que volver a seguir con los tonos más oscuritos. Entonces vamos a ocupar este. Volvemos a ocupar este tono cafecito. Volvemos a ocupar este tono cafecito por acá. Por esta parte de aquí de la colita y hacia atrás. Para que se note el contraste de las luces y sombras. Aquí en la colita necesita un poquito más de oscuridad.
después de tirar las sombras, volvemos a pasar el color naranjo. Y ustedes pueden, como les contaba, ir haciendo textura de pez, haciendo pequeñas rayitas que simulen las escamas que tienen los peces. Aquí necesitan un pequeño efecto de sombra aquí, que se dibuje un poquito más la aleta. Ahí lo vamos dibujando un poquito más. Oscurezco el fondo, ¿cierto? Lo que está atrás se ilumina lo que está adelante. Necesitamos un tono intermedio, ¿cierto? Más suavecito para llegar arriba a la luz. Pasamos este naranjo que es más clarito. Y el contraste se lo va a dar, ¿cierto? El fondo más oscurito. Y ustedes tienen que volver a insistir. Al fondo volver a repasar el lápiz varias veces para que dé una sombra mayor. Y esa sombra va a hacer que resalte la figura del pez. Y también se separa la aleta, las dos aletas, ¿cierto? Con un efecto de sombra atrás. La aleta que está abajo, un poquito más de sombra. Y aparece más dibujada la de arriba. Y más luminosa. Ahí cierto tenemos el pececito. Hay que volver a insistir con las sombras. Vamos a volver a pasar ahora un tono más cafecito para acentuar las sombras más oscuritas. Marcamos la sombra en algunos puntos, ¿cierto? Para que la aleta esta que está arriba se note como más encima. Lo pasamos por aquí por el ojito.
en la parte de abajo acá. Volvemos a repasar los pliegues que tiene esta letra de acá arriba. Nosotros con el lápiz le damos el movimiento, ¿cierto? Como que simula que la agüita está moviendo las aletitas ahí, lleva un movimiento. Ahí. Acá también podemos dar un poquito más de efecto de sombra aquí. Y aparece una aleta muy fina acá atrás. Se ve como del lado de allá, ¿cierto? Podemos pasar el naranjo suavecito aquí, o el amarillo primero. El amarillo dejamos un espacio blanco para que se vea más luminoso. Y después el naranjo. Ahí se nota más lindo el pececito, ¿cierto? Vamos a... Ya hicimos los contrastes de sombra. El violeta vamos a dejarlo un poquito más oscurito. Vamos a pasar derechamente un lápiz negro para hacer la pupila más oscurita. Y este lápiz puede servir, ¿cierto?, para marcar algunos contrastes, para que no nos perdamos ahí de sombra. Aquí también. Esto también va en sombra acá, vamos a marcarlo. Vamos a marcar acá el contorno también acá arribita. El borde de acá arriba. Ahí, ¿cierto? Y yo les comentaba que si insisten con el fondo, vamos a pasar un lápiz medio celestoso que hay y damos un poquito más de oscuridad. El pez se vuelve a iluminar un poquito más porque se pone en evidencia el blanco del papel. Aquí en este caso pasé un color medio celestoso. Que dé la sensación de agua. Ahí vamos a correr un poquito más para acá. Y ustedes vuelven a asistir con el lápiz, ¿cierto? Para lograr una capa más de sombra del fondo para que contraste más el pez. El pez.
Por supuesto que este trabajo son una capita sobre otra, ¿cierto? Para poder lograr una oscuridad mayor. Ahí ustedes lo van haciendo con harta paciencia. Nosotros ya debemos dar por terminado el trabajo. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy, muy entretenida. Y como todos los días martes, ¿cierto? Nos vemos en la tarde. Regularmente es a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Así que los esperamos entonces para la próxima semana. Espero que hayan disfrutado. Y para no ser tan extenso el video, ¿cierto? Lo dejamos hasta acá. Pero vamos a dar un poquito más de sombra aquí para terminar. Para que vean cómo contrasta más la sombra y hace que el pez se vea más luminoso. Hacemos el lápiz suavemente, ¿cierto? De a poquito vamos logrando las sombras sin hacer fuerza con el lápiz ni hacer presión sobre la hoja. Ahí. Espero que hayan disfrutado la clase. Entonces nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes en la transmisión en vivo desde Machalí. Y que tengan una muy linda tarde. No dan ganas de terminar en todo caso, ¿no? Me dan ganas de seguir trabajando y seguir trabajando. Así que los dejo con este hermoso dibujo de un pez dorado. Hecho con lápiz de color, ¿cierto? Mucho más fácil poder trabajar en esto. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Que esté muy bien.